Ahí Romanos 8, del 1 al 8. Dice la Biblia, yo leo el 1, ustedes el 2, y nos juntamos todos en el versículo 8, hermanos. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, la vida en Cristo Jesús, me ha liberado. Otra vez el 2, hermanos, porque me entré como trabajo. Todos el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, en la escuela dominical vimos acerca del Espíritu Santo, y hoy vamos a continuar hablando del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta tarde. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, gracias le damos, Padre, por su amor, y gracias, Padre, por su infinita y grande misericordia. Le pedimos, Padre Celestial, que nos ayude, mi Dios, a seguir adelante en sus caminos. Que nos ayude, Padre Santo, a seguir, Señor, confiando en su palabra, mi Dios, y que su nombre, Padre, sea glorificado, y para usted, mi Dios, sea la honra y sea la gloria. Le pido, Padre, que bendiga, mi Dios, especial, Señor, por mis hermanos, prepare corazones, Padre Celestial, y que lo que hagamos, Padre, sea para honra y gloria de su nombre. Ponemos en sus manos, mi Dios, por favor, háblenos, Padre, porque se lo rogamos, se lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En la mañana vimos, hermanos, en la escuela dominical, estamos viendo acerca de doctrinas, y el día de hoy, hermanos, tocó, el hermano Ismael habló acerca de el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida? Pues ahorita vamos a ver, hermanos, qué significa vivir en el Espíritu Santo. ¿Qué significa vivir en el Espíritu Santo? Versículo 1, que acabamos de leer ahí, dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4, vean lo que dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8: y los que viven según la carne no pueden, hermanos, agradar a Dios. La palabra de Dios nos declara, mi hermano, que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de caminar o vivir en el Espíritu. Es algo, mi hermano, que se puede identificar en nuestra vida cristiana, pero verdaderamente comprendemos lo que significa vivir en el Espíritu Santo, hermanos. Tristemente, hermanos, muchas veces confundimos vivir en el Espíritu con vivir una vida de legalismo, hermanos, en la iglesia, con vivir una vida de apariencia, hermanos, o vivir una vida, hermanos, dominada, hermanos, por mandamientos de hombres que son en vano. Pero no tiene nada que ver con el Espíritu. Mucha gente dice: es que yo soy espiritual porque obedezco, voy a la iglesia, hago lo que el pastor me dice. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. A ver, hermano, ahí en Marcos, hermanos, capítulo 15, versículo 9. Vean lo que dice la palabra de Dios, por favor. Marcos 15, versículo 9. Pues en vano me honran. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mucha gente piensa, mi hermano, que, escúcheme bien,
que por obedecer al pastor, por hacer lo que el pastor dice en la iglesia o las reglas del pastor dicen o piensan que son espirituales. Pero déjenme le digo algo, eso no es ser espiritual. Es bueno que obedezca al pastor, es bueno que obedezca al liderazgo de la iglesia, hermano, pero eso no significa que usted es espiritual. Usted puede obedecer el liderazgo de la iglesia, pero si no hace lo que Dios le manda, usted no está viviendo en el espíritu. Amén. Ahora, entonces, ¿qué significa vivir en el espíritu? En el capítulo 8, mi hermano, de la carta de los Romanos, y por medio de estos tantos versículos, de estos textos y versículos, respondemos la pregunta, hermanos, esta: ¿qué significa vivir en el Espíritu? Número 1, vivir en el Espíritu Santo significa tener la seguridad de nuestra salvación por medio de la obra redentora de Cristo y no por la ley. O sea, yo no soy salvo por la ley, por lo que hago, por cómo me porto. Amén. Yo soy salvo porque la obra que hizo Cristo en la cruz. Amén, hermano. Yo soy salvo porque Cristo me salvó. Él me dio la redención al morir en la cruz. Y yo soy salvo, ¿por qué? Porque al Él morir por mí y al yo recibirle, estoy recibiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo en mi corazón. Amén, hermano. ¿Cómo vivo en el Espíritu? Número 1, para poder vivir en el Espíritu, número 1, tengo que ser salvo. Yo no puedo vivir en el Espíritu, hermanos, o hacer lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga si no soy salvo. Para poder yo hacer lo que el Espíritu quiere que yo haga, debo de ser, ¿qué, hermanos? Salvo. La pregunta de esta mañana es usted salvo? ¿Usted le pidió a Cristo que le salvara? ¿Le pidió a Cristo que traiga en su corazón? Ahora, si usted muere, ¿dónde va a ir su alma? Al cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Entonces no hay excusa alguna en ninguno de nosotros, hermanos, para poder vivir en el Espíritu. Si usted es salvo, si usted es hijo de Dios o es hija de Dios, no hay excusa, hermano o hermana, para que pueda vivir en el Espíritu Santo. No podemos vivir en el Espíritu si no estamos en Cristo. Toda persona que no está en Cristo no está en el Espíritu, sino que está en condenación. Por lo tanto, sigue estando en la carne. Amén, hermano. Sigue estando en la carne. Tristemente, muchas veces, hermanos, encontramos personas aparentemente que son muy espirituales o muy religiosas en nuestra iglesia. Usted puede ir a iglesias, hermanos, a conferencias, y usted puede ver personas que apariencia, usted dice, son bien espirituales. ¿Por qué? La forma en que se viste, por la forma en cómo habla, cómo se expresa. Amén, hermanos. Y usted se deja llevar por la apariencia, pero no tienen la seguridad de su salvación. Hay católicos allá afuera, mi hermano, que si usted va y les habla de la palabra de Dios, hay católicos que se saben la Biblia al revés y al derecho. Es más, hay católicos que hasta nos dan una cátedra de Biblia. Pero el conocimiento de la Biblia no quiere decir que ellos sean hijos de Dios. Ellos pueden conocer la palabra de Dios, pero no ser salvos. Ellos van a condenación, van al infierno. Amén, hermano. La Biblia dice que el mismo diablo conoce la palabra de Dios. El hermano Ismael en la mañana dio unos pasajes ahí en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Si no me equivoco, hablando de la tentación de Cristo, donde el diablo se le aparece y empieza el diablo, hermanos, a tentar a Jesús con versículos bíblicos. El diablo, mi hermano, es tan astuto que el diablo va a engañar aún al escogido con versículos bíblicos. El diablo es tan astuto, mi hermano, que él se sabe la Biblia, y cuando tú llegues con una persona, vamos a suponer, un católico, un testigo de Jehová, un mormón o alguien, mi hermano, o la luz del mundo, que se sepa la palabra de Dios, si tú no conoces de la Biblia, esa persona, aunque no sea salva y vaya al infierno, esa persona, mi hermano, te puede confundir. No quiere
saber la Biblia o ir al cielo. Eso no nos basta. Tenemos que recibir a Cristo, ¿en dónde? En nuestro corazón. Pero hay personas que tú miras que son espirituales, pero no tienen nada de espiritual porque no tienen la seguridad de su salvación. Por lo tanto, a pesar de sus apariencias, no pueden vivir en el Espíritu, pues solamente están en Cristo. Dice, porque no están en Cristo, y solamente están en el Espíritu. Los que están en Cristo son los que son salvos. No sé si me están entendiendo, o lo estoy haciendo bolas. Pero ahorita vamos a entender bien, amén. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que si no hay condenación para nuestra vida, no es por ningún mérito propio, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Un día vamos a morir, vamos a comparecer ante el gran trono blanco, ante el Señor Jesucristo, ante el Rey de Reyes. Seremos juzgados, dice la palabra de Dios que seremos juzgados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Amén, hermano. Si usted es salvo, usted no va a ser condenado, usted va a ser recibido en gloria. Pero eso usted no se lo ganó, no fue porque se portó bien, porque hizo buenas obras, porque ayudó, hermanos, a los hermanos, porque dio despensa, porque pasaba cada 8 días a echarle al garrafón, porque usted daba su diezmo cada domingo, daba su ofrenda misionera. Eso no significa que usted va a ir al cielo por eso. Usted el cielo no se lo va a ganar por mérito propio, sino que el cielo, mi hermano, lo obtenemos por lo que Cristo hizo por nosotros. Y luego dice, y les daré mi sello. El sello es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Toda persona que reciba a Cristo en su corazón, como usted y yo le recibimos, hermanos, el sello que tenemos, la garantía que tenemos para entrar al cielo es el Espíritu Santo. Si usted llega al cielo, Dios no le va a preguntar ¿cuánta Biblia sabe besarse? No, Señor, me sé toda la Biblia, me sé el Salmo 119 de memoria, sin titubear, sin equivocaciones. Señor, me sé toda la Biblia. Y Dios no te va a decir, muy bien, entra al cielo porque te sabes toda la Biblia. Dice, no, Él va a ver si Él está sellado por el Espíritu Santo. Si Él no tiene el sello, entonces su vida en la tierra fue una vida de ¿qué? Apariencias. Fue una vida de que aparento que soy cristiano, aparento que soy hijo de Dios, aparento que soy aleluya porque voy a la iglesia, aparento que soy cristiano porque voy con una Biblia y me subo a la camioneta blanca o me vengo a la iglesia y me ven entrar a la iglesia, aparento que soy cristiano. Pero en el cielo, hermano, escúcheme bien, vamos a saber si nuestra vida fue pura apariencia o realmente vivimos en el Espíritu. Porque déjeme le digo algo, la manera en que vivimos, la manera en que nos movemos, la manera en que nos comportamos en la tierra, la manera que hacemos las cosas en la tierra, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, eso habla mucho si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Hay cristianos que viven de una manera perversa en el mundo, allá afuera de la iglesia, hermanos, hablando tonterías, hablando chistes colorados, viendo pornografía, hermanos, hermanas vistiéndose de una manera incorrecta, hermanos allá siendo adúlteros, hermanos allá tomando, fumando, drogándose, pero vienen a la iglesia aparentando que son cristianos, aparentando que todo está bien, aparentando y diciéndole a la gente, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero mira mi hermano, tus hechos demuestran lo contrario, estás viviendo en la carne, no estás viviendo en el Espíritu Santo. Porque el que vive en el Espíritu Santo es aquel que desecha las obras de la carne, que desecha el pecado, desecha lo malo. Y el cristiano, mi hermano, es aquel que desecha todas las obras del diablo. Y aquel que está en la carne acepta todo lo que el diablo traiga y hace todo lo que el mundo hace y practica todo lo que el mundo practica. Y no hay ningún cambio en su vida. Solamente cambia cuando va a la iglesia, pero sigue siendo el mismo cuando está en la calle. Cambia cuando está con los hermanos, pero en el trabajo sigue siendo el mismo diablo. Amén, hermano. Apariencias. Vivir en el Espíritu, mi hermano, significa, número uno, soy salvo. Y si tú eres salvo, es muy difícil, no digo que no vamos a hacerlo, es muy difícil, hermanos, vivir en la carne. Aunque el diablo es tan astuto que nos engaña, el diablo nos seduce. Amén. Y si tú no alimentas al Espíritu, no alimentas tu corazón con la palabra de Dios, eres blanca palomita, eres un blanco fácil para el diablo. Y por eso hay cristianos que son salvos,
hermanos, y se sienten mal, porque el hermano Ismael lo decía en la mañana, uno que está en el Espíritu, uno que es salvo, cuando está pecando se siente mal, cuando agarra un cigarro se siente mal, cuando dice una maldición se siente mal, cuando se viste incorrectamente no está cómodo, cuando anda en un baile está incómodo, cuando anda con personas incorrectas haciendo lo incorrecto se siente incómodo, como que ese no es su lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti y te está diciendo, no está bien lo que estás haciendo, no es correcto, esto no es tu lugar, esta no es tu ambiente, esto no es tu área, esto no debes de hacerlo. Amén, hermano. Pero el cristiano, hermanos, ahí está. Si se siente mal, se arrepiente y se retira. Pero hay gente que dice que es cristiana, pero mira, se siente cómoda cuando fuma, se siente cómoda cuando toma, se siente cómoda cuando se viste incorrectamente, se siente cómoda en el baile, se siente cómoda, mi hermano, con la cerveza, se siente cómodo haciendo lo incorrecto. Pregunta, ¿serás salvo? Porque si te sientes cómodo haciendo lo malo, tú no eres salvo. Si te sientes cómodo haciendo lo que a Dios no le agrada, tú no eres hijo de Dios. Y eso te lo puedo asegurar. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él está redarguyendo nuestro corazón cuando estamos haciendo algo malo, cuando vemos algo malo, cuando estamos planeando hacer algo malo. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros y haciéndonos ver, eso no es correcto, eso no está bien. Ahí yo entiendo que soy salvo, a ver, hermano. Pero cuando me siento tranquilo y todo está en paz y no siento nada, no me siento intranquilo en el baile o haciendo cosas malas, aguas, porque estás en la carne. No está el Espíritu Santo dentro de ti. No sé si me está entendiendo, hermanos. Vivir en el Espíritu, número 2. Ya vimos que el número 1 es ser salvo. Ser salvo. Número 2. Vivir en el Espíritu significa comprender que no podemos agradar a Dios si andamos en la carne y nos dejamos gobernar por ella. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 5, vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ay, ¿en qué estará el partido ahorita? ¿Cómo irá? Pensando en las cosas de la carne. Ay, con este calor una cervecita me caería de perlas. Pensando en la carne. Ay, ahorita estaré en Acapulquito chapoteando en las albercas. Estás en la carne. Ay, estuviera en mi cama acostadito viendo la televisión con una cocona al lado. Estás en la carne. Porque los que son de la carne, dice la palabra de Dios, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ya ves por qué mucha gente no viene a la iglesia? Porque no se puede sujetar a la ley de Dios. Porque están siempre en la carne. Amén. ¿Por qué no van a ganar almas? Porque están en la carne. No se sujetan a la ley de Dios. ¿Por qué no dan su diezmo? ¿Por qué no dan misiones? Porque están en la carne. Están sujetos a los deseos de la carne. Lo dice, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Tenemos que comprender que vivir en el Espíritu comienza primeramente en nuestra mente, en nuestros pensamientos, pues son nuestros pensamientos los que gobiernan nuestras acciones. Es por eso que la renovación del Señor por medio del Espíritu Santo son nueva vida y comienza en nuestra mente, para no andar en vanidades, mi hermano, que no agradan a Dios, en vanidad que no traen provecho alguno a nuestra vida. Ahí en Efesios capítulo 4, vean lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como nosotros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vivir en el Espíritu, mi hermano, es dejar nuestra pesada manera de vivir por medio de la renovación que tiene que ocurrir primeramente en nuestros pensamientos por medio de la obra
En otras palabras, cuando tú ya eres salvo, ya no piensas como antes pensabas. En tu mente ya no hay lo que antes había. A ver, hermano. Antes había avaricia, ya no tiene que haber avaricia en tu mente. Antes había rencor, ya no tiene que haber rencor en tu mente. Antes había, mi hermano, malos pensamientos cuando veías a una mujer o a un hombre. Ya no tiene que existir eso. ¿Por qué? Porque tu mente ha sido renovada por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Dios te da una nueva mente, Dios te da un nuevo corazón, Dios te da una nueva manera de vivir. Allí en Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente. La corrupción de la vida de aquellos que no conocen al Señor está en su mente, en sus pensamientos, en su voluntad entregada al pecado. ¿Por qué crees que hay tanto violador? Porque en su mente está violar, violar, violar. ¿Por qué hay tanto robar? ¿Por qué hay tanto ratero? Porque en su mente está robar, robar, robar. ¿Por qué hay tanto mentiroso? Aún en las iglesias, porque en su mente está mentir, 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 engañar, engañar, engañar. ¿Cierto o no, hermano? Todo está en ¿dónde? En la mente. Ahí en Tito capítulo 1, versículo 15 dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermanos, así estábamos tú y yo. Teníamos nuestra conciencia bien corrompida. Teníamos nuestra mente bien corrompida. Nuestra mente estaba, mi hermano, por sin ningún lado. Pero gloria a Dios, Cristo vino a nuestra vida y Él cambió nuestro pensar. Mira, ahora ya no miras a tu esposa como antes la mirabas. Ya no ves a tus hijos como antes los veías. Ahora, mi hermano, ya no piensas en el mundo como antes pensabas. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado tu mente. ¿Por qué crees que ahora no te llama la atención una fiesta? Porque Cristo ha cambiado tu mente. ¿Por qué crees que ahora hablan en tu familia de cerveza y antes te emocionabas y hasta decía, yo con un six, yo con un cartón, y ahora ni te emocionas? Ahora como que, ay, ¿para qué gastan en esa tontería? ¿Por qué? Porque ya tu mente no es la misma. Tu mente ha cambiado. Tu mente perversa ha dejado de ser. Tu mente perversa ya pasó al mundo pasado. Amén, hermano. ¿Por qué la hermana ahora dice, ay, como que ya el pantalón como que lo siento incómodo? Híjole, pero en la fábrica me lo tengo que poner porque si no tengo que trabajar, no voy a dejar entrar y esto y lo otro. Y la hermana está luchando. Amén. ¿Quién está ahí? Porque tu mente no es la misma. Tu mente la ha transformado el Señor, ha cambiado tu mente, ese sentir. Amén, hermano. Y ya la hermanita ansía llegar a la casa. ¿Para qué? Para quitarse el pantalón. ¿Por qué? Porque ya no se siente a gusto, ya no se siente tranquila, porque dice, es que me siento rara. ¿Sí o no, hermano? Pero hay hermanitas que no se sienten raras con las faldas y ya andan deseando llegar a su casa para ponerse el pantalón, vivir en la carne. Tu mente no ha sido cambiada. Vea la diferencia, ¿cierto, hermano? Vea la diferencia. Entonces, hermano, el Espíritu Santo cambia nuestra mente. Ya no pensamos como antes. Vivir en el Espíritu, y por lo tanto, es ocupar nuestra mente y pensamientos en aquellas cosas que puedan agradar a Dios. Ocupa tu mente en las cosas que puedan agradar a Dios. Y no dar lugar a las mentiras del enemigo. No pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo usa, todo el mundo lo bebe, todo el mundo está igual. No dejes que las mentiras del diablo lleguen a tu mente. Amén, hermano. Sus pensamientos. Cuida eso, hermanos. Esas vanidades ilusorias de la vida mundana que el mundo ofrece. Ahí en Filipenses 4:8, si quiere escúcheme por el tiempo, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Pero mi hermano, cuando uno está en el Espíritu, piensa en lo bueno del hermano, cómo es el hermano en lo bueno. Pero cuando uno está en la carne, siempre ve lo malo del hermano. ¿Ya no ves eso? Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, mira, hay hermanitas aquí que ven a su esposo, ay, este viejo,
¿Hay virtud alguna en él? Bueno, a lo mejor una, pues en eso piensa. ¿Hay algo digno de alabarle a tu esposa, a tu esposo? Bueno, pues nomás hay 2 o 3 cosas. En eso piensa. No te amargues en lo malo, no te amargues en lo que no tiene, no te amargues en lo negativo. Amén, hermano. Como cristianos tenemos que comprender algo muy importante. Cuando nuestros pensamientos están enfocados en las cosas del mundo, en los placeres de la carne, en las vanidades que el mundo ofrece, no vivimos en el Espíritu, sino que nos volvemos enemigos de Dios. ¿Saben por qué hay hermanos en la iglesia que no vienen los domingos a trabajar porque quieren tener más? Porque se han fijado en el mundo que los inconversos trabajan para tener más. Y entre más trabajen, quieren más. Y entre más agarren, más y más quieren. ¿Cierto o no? Y el cristiano que no debe de pensar en eso, está pensando en eso. Ah, mira mi amigo, mira mi compa. Estás pensando tanto en eso, que tu mente se va a llenar, hermanos, de avaricia. Se va a llenar de, yo quiero tenerlo, quiero obtenerlo, también puedo hacerlo. Claro que puedes hacerlo, pero no es la manera de hacerlo. Claro que puedes tener dinero, pero no es la manera que puedes tener dinero. Claro que puedes también tú hacerlo, claro que puedes sobresalir, claro que puedes tener un buen carro, una buena casa, claro que puedes. Pues Dios nos dio un espíritu no espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, o sea que todo lo podemos hacer. Pero la manera en cual estamos haciendo no es la correcta. Quedarnos el domingo a trabajar no es lo correcto. Quedarnos horas extras el miércoles no es lo correcto. Trabajar el sábado cuando no tenemos que trabajar no es lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que trabajemos para su obra, que vengamos a la iglesia. Dios te puede dar más si haces lo que Él quiere. ¿Cierto o no es cierto? Pero a veces nosotros metemos a nuestra mente, pensamos en las cosas del mundo, en los placeres de la carne, en las vanidades que el mundo ofrece. Así no vamos a vivir en el Espíritu, sino que nos volvemos enemigos de Dios, porque empezamos a hacer lo que la carne quiere. En Romanos 8:7 dice la Biblia: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Amén, hermano. Vivir en el Espíritu es comprender que somos deudores. ¿Por qué estoy en la iglesia? Porque soy deudor. ¿Por qué predica, pastor? ¿Cuánto le pagan? Soy deudor. A veces no hay dinero en la cartera, pero yo no me agüito por eso. Soy deudor. Amén, hermano. No necesito recibir un cheque de la iglesia. Soy deudor. ¿A usted? No. Soy deudor a Dios. Aquel que lo dio todo por mí, aquel que murió en la cruz por mí, aquel que derramó su sangre por mí, aquel que dijo consumado es. Por eso a Él soy deudor. Yo no soy deudor a mi patrón del trabajo. Yo no soy deudor a nadie del mundo para quedarme bien a ellos. Soy deudor a Cristo. Por eso le tengo que quedar bien solamente a uno: a Cristo. Ahí no nos gustó, no dijimos amén, ¿verdad que es cierto? Vivir en el Espíritu es comprender que no somos deudores a la carne, sino que le debemos todo a nuestro Dios. Y tenemos que estar agradeciéndole y adorándole en todo momento. Ahí en Romanos 8:12, vean lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:12 al 14. Ya voy a terminar, hermano, estoy en el último punto. Ya está pensando en la carne: ay, ya quiero irme, ya quiero comer, ya está pensando qué comer, ¿verdad que sí, hermano? Relájese, y si va a hacer algo rico, invíteme a comer. Las tengo que un día, hermano, me diga: pastor, vamos a comer a mi casa después del domingo, después del culto. No se crea, hermano, no se sienta comprometido, ¿ven? Pero sí tengo ganas. No se crea. Vivir en el Espíritu es comprender que no somos deudores a la carne, sino que le debemos todo a nuestro Dios en agradecimiento y en adoración. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, ¿qué dice? Dígalo, a ver, dígalo, quiero oírlo. ¿Qué dice? Deudores somos. Otra vez, deudores somos. Dice: no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis.
mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿quiénes? ¿Y quiénes son hijos de Dios? Nosotros. Tenemos que comprender y conocer que nuestra deuda, hermanos, es con Cristo y tenemos que tener agradecimiento. Número uno. ¿Cómo demuestro mi agradecimiento a Dios? Viniendo a la iglesia. Domingo en la mañana, domingo en la tarde. Algunos no vienen en la tarde porque tienen muchas cosas que hacer, planchar la oreja. Yo sé que no les gusta eso, pero no me importa. Su obligación como cristiano, y si usted es agradecido, debe de estar en la iglesia. Ay, pastor, es que 2 puntos. Comes 3 veces al día. Es más fiel un católico que tú. El católico se levanta a las 6 de la mañana a misa de 6. Y tú a las 10 no te quieres levantar para venir temprano y llegar al culto de escuela dominical 10:30. El católico camina kilómetros descalzo. Ahora que fuimos para allá, ¿qué iba? Caminantes, caminando por las curvas. Y decíamos, son caminantes, van caminando y adelante veíamos una camioneta con una virgen. Caminando kilómetros. Algunos de ustedes lo hacían. Algunos de ustedes caminaban kilómetros para ir a una virgen, para ir a una basílica, pagaban pasaje para ir a México, para ir a Talpa, para ir a Chalma. ¿Sí o no? Y no me importaba cuánto me cobraban. Y ahora que eres cristiano te cuesta pagar, te cuesta cooperar, te cuesta caminar unas cuadras para venir a la iglesia, te cuesta adorar a Dios, te cuesta levantarte temprano para venir temprano a la iglesia, te cuesta quedarte en la iglesia para esperar el culto en la tarde, o si te regresas te cuesta regresar en la tarde. Estás en la triste carne. Y qué triste y qué vergüenza que un católico, hermanos, que un testigo de Jehová, que uno de la luz del mundo, que no tienen doctrina verdadera, son bien fieles a su doctrina, fieles a sus creencias. Y nosotros, usted que tiene la verdad, somos bien flojos, hermano. No queremos creer, no somos agradecidos, no estamos agradecidos con Dios, nos pesa. Ay, pastor, ¿me ve por qué se está quedando la iglesia vacía? Por todo lo que dice. Pues no le hace que se laven todo. Pero eso es la verdad. Que se vayan sabiendo la verdad y que se vayan a otra iglesia donde los solapen. ¿Sí o no, hermanos? Pero es la verdad, hermanos. Tenemos que sacudirnos esa pereza. Mira, vivir en la carne es reconocer que somos deudores y que tenemos que estar agradecidos. ¿Sí o no? Tenemos que comprender y reconocer que nuestra deuda es el agradecimiento a Dios, no al pastor. El pastor no ha hecho nada para ti, es Dios. Estás aquí no por el pastor, por Dios. Y gente dice, ay, yo no voy a la iglesia para ver el pastor qué hace, para darle la torre al pastor. A mí, ¿qué me das en la torre? Tú solito te das en la torre, porque es para Dios por lo que hacemos. Es agradecimiento a Dios, no al pastor. Número 2. Cuando reconocemos que hacemos deudores, número 2, tenemos que ser leales, tener lealtad. Amén, hermano. Lealtad. Número 3, tener amor. Amén. Número 4, tener compromiso. Comprometernos con Dios, no con el pastor. Y número 5, adoración. No con la carne. Pues vivir en la carne, mi hermano, es solo trabajo a nuestra mente, esclavitud, destrucción, angustia, amargura, fracaso y dolor. Dígame si no es cierto. Aquellos que no vienen a la iglesia por quererse hacer más ricos, dígame, ¿qué han obtenido? Yo los sigo viendo pobres y miserables. Es más, peor aún, los veo sin familia. Sí, el diablo te pinta todo bonito, todo hermoso, todo de lo mejor.
Pero sí trabaja con tu mente, y cuando te tiene engañado, te tiene ya cegado. Tú haces lo que la carne quiere, y cuando estás adentro, el diablo te quita todo y te quedas sin nada. Y ya cuando reaccionas, ya te encuentras en la lona, ya te encuentras en el número 9. Y algunos ya les llega el 10 y ni se levantan de la lona. ¿Cierto, no, hermanos? Todos moqueados por el mundo, perdiendo todo, casa, familia, todo. Mira, te voy a decir una cosa. Tú piensas que los que están allá afuera en las calles, los vagabundos, siempre fueron pobres. Hay personas ahí que eran ricas. Personas que tenían carro lujoso. Personas que tenían una casa más bonita que la tuya y que la mía. Personas, hermanos, que tenían a lo mejor sirvientes a sus pies. Pero la avaricia, el querer tener más, el engaño vino a su vida, el querer tener posesiones, el querer tener más riqueza, el querer tener más lujo y todo, el diablo les quitó todo. Y ahora velos en las calles, velos en los botes de basura, juntando basura. Y lo triste, más triste es, hermano, algunos son inconversos, el diablo así los tiene, pero lo más triste es que cristianos, que Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha transformado, que Dios les dio nuevamente nuevo corazón, que Dios les dio vida, que Dios los rescató del infierno, que Dios les rescató de esa mala manera de vivir, que Dios los puso sobre la roca, que Dios restableció su matrimonio, restauró su hogar. El diablo viene, les ofrece trabajo y por unos pesos más faltan a la iglesia, dejan de venir, dejan de asistir a los cultos, paran a sus hijos de venir a la iglesia, paran a su esposa de venir a la iglesia, se retiran, empiezan a tener dinero, se van al mar, se van para allá, se van para acá. El diablo, teniendo su mente entenebrecida, a cristianos llega el momento que les quita todo. La esposa se va con otro, los hijos se van de la casa y él cae enfermo. ¿Y dónde está todo lo que hizo? Mientras tanto le quedaste mal a aquel que tenías que estar agradecido. Dígame si estoy mintiendo, hermano. Por eso le digo, no, tiene que ser leal. Mire, vivir en la carne es puro trabajo. Nuestra mente, esclavitud, destrucción, angustia. ¿Cómo vive una persona en la carne? Angustiada. ¿Cierto o no? Vive ahí destruida, su familia destruida, vive esclavizada con ese vicio, vive en amargura, fracaso y dolor. Y qué triste que cristianos viven así. Tenemos que comprender y reconocer que nuestra deuda en agradecimiento, hermanos, es a Dios. Tristemente, al observar, hermanos, detenidamente la vida de muchos de nosotros, fíjese bien esto, al mirar la vida de muchos de nosotros, parecería que nuestra deuda es con la carne. Porque eres más fiel a la carne. Es que la carne quiere descansar un rato más y la dejas descansar, ¿no? Es que la carne no quiere ir, es que la carne se enfada en la iglesia, es que la carne se duerme en la iglesia, es que la carne se enfada con el culto. Y tú le haces caso a la carne. Quédate pues, carnita, vamos a dormirnos, carnita, vamos a ver la tele, carnita, vamos a... Amén. Parece que muchos vivimos más en la carne. Parece que somos deudores con el mundo y no con Dios. Por nuestro afán, nuestro enfoque en la vida es agradar al mundo y no al Señor. Somos deudores, hermanos, a Dios, en su amor manifestado en Cristo. El Padre Celestial lo dio todo por amor a nosotros y a su Hijo Jesucristo para salvarnos y rescatarnos de la condenación. Allí en Efesios 2, 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nada más por eso, hermano. Tenemos que vivir en el Espíritu para agradar a aquel que lo dio todo por amor a nosotros. Somos deudores, hermanos, por la pura misericordia de Dios.
¿Dónde están los hermanos que dicen que son cristianos? ¿Dónde están los hermanos que se llenan la boca de consejos a otra gente? ¿Dónde están sus lugares vacíos? Si a mí uno de ellos llegara a decirme, hermano, pastor, échele ganas, yo le dijera a él, primero échele ganas usted y luego me dice a mí. Pastor, no falte. Y yo le dije, primero no falte usted y luego me dice a mí. ¿Con qué cara me pueden aconsejar aquellos que no están haciendo lo que están aconsejando? Yo no le digo, hermano, somos deudores a Cristo, deudores a aquel que lo dio todo por nosotros. Vivir en el Espíritu, mi hermano, es agradar al Espíritu. Vivir en la carne es agradar a la carne. ¿En qué estás viendo tú? ¿Vas a venir al rato a las 6 de la tarde? Ay, pastor, es que el sol, ¿vas a venir? ¿O vas a seguir agradando a la carne? Amén, hermanos. Vamos a orar a Dios. Gracias, Padre, por su amor. Gracias, Padre, por su infinita y grande misericordia. Gracias le damos, Señor, por su palabra y gracias por lo que nos ha hablado y nos ha enseñado. Así con su rostro inclinado, nadie mirando. ¿Cuántos dirán, pastor? Dios ha hablado en mi corazón. Yo he vivido bajo la carne. Le he hecho caso a la carne. Me siento cansada, me siento fastidiada, me siento sin ganas. Y por hacerle caso a la carne dejo de hacer cosas que a Dios le agradan. ¿Cómo venir a la iglesia? ¿Cómo ir a ganar almas? ¿Cómo visitar a los hermanos de la iglesia? Vivir en el Espíritu, mi hermano, no es solamente que el pastor visite a los hermanos. Usted como cristiano, como hijo de Dios, también tiene la obligación de darse un tiempo y de ir a los hermanos que han faltado a la iglesia, visitarlos, preguntarles cómo están, en qué les podemos ayudar, qué necesitan, ¿todo bien? Lo que es triste que a veces decimos que el pastor se encarga de su trabajo. Es el trabajo de toda la iglesia, querido hermano. Es imposible que el pastor abarque a las familias de la iglesia. Pero si todos trabajáramos unidos, visitáramos a los hermanos cada semana, ¿cómo están? ¿Qué les hace falta? ¿Qué necesitan? ¿En qué les puedo ayudar? Aparte de que le ayudarías al pastor, estás agradando a Dios y estás viviendo bajo el Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu. Anima a otros, conforta a otros, restaura a otros, ayuda al necesitado. O estás viviendo bajo la carne. No tengo tiempo, no tengo dinero, no me da la gana hacer algo, estoy cansado. Señor, gracias. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta hora. Gracias por haber tratado con nuestro corazón. Siga tratando con nosotros. Y ayúdenos, mi Dios, a seguir en sus caminos. Que su nombre, oh Padre, sea glorificado. Y para usted, mi Dios, sea la honra y sea la gloria. Nos ponemos en sus manos, bendito Padre. Cuídenos, bendiga a su iglesia, bendiga a su gente. Y que su nombre, oh Padre, sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.